El problema dice así. Tenemos un poste que se encuentra andado mediante dos cables que forman un ángulo recto. ¿Dónde estarían formando este ángulo recto? Estaría formando un ángulo recto en este sector. Ahí es recto. Y estos serían los cables. Ese es un cable y este es el otro cable. Por lo tanto, acá vamos a formar un triángulo que es rectángulo en ese sector. Por otro lado, formamos en este caso otros dos triángulos más que serían los siguientes. Tenemos este otro triángulo que sería este. Que es rectángulo acá. Y tenemos también este otro triángulo. Que es rectángulo acá. Esos serían en este caso los tres triángulos. Estos serían dos triángulos internos al triángulo principal, que sería el triángulo grande. El grande, recordemos que es rectángulo ahí en ese sector. Primero vamos a trabajar con este triángulo de acá para encontrar el valor de z, puesto que es una incógnita. Se debe calcular el valor de x y el valor de z. Yo acá coloqué un valor de y a ese lado, puesto que probablemente también lo calcule, pero no se pide. Se pide solamente el valor de x y el valor de z. Entonces voy a trabajar con este triángulo de acá, que sería este. Ese de ahí, después mide para acá, mide para allá y ese rectángulo aquí. Ese es el triángulo que voy a trabajar. Ya, entonces este triángulo, al aplicar Pitágoras, que Pitágoras dice lo siguiente. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cierto cateto, que va a ser el cateto 1, también al cuadrado, más el otro cateto, que sería el cateto 2, también al cuadrado. Ya, entonces, la hipotenusa sería el lado más largo, que es el lado que vale 5 metros. Se refiere a este lado de acá. Observe, estoy hablando de ese lado de ahí. Ese vale 5 metros como se muestra en ese sector. Entonces, ese sería la hipotenusa. Entonces, acá nosotros podemos calcular lo que vale la hipotenusa, que serían 5 al cuadrado. Después tendríamos la igualdad y tendríamos en este caso un cateto. El cateto 1, vamos a decir que este cateto va a ser el lado que vale 3 metros, es decir, este es el lado, no se nota mucho, pero es el lado de 3 metros, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que esos 3 metros van a quedar elevados al cuadrado, más el otro cateto, que sería en este caso el lado Z. Este lado Z, estoy hablando de este lado de acá, que es el segmento BC. Obviamente ese segmento BC, como es el lado Z, quedaría elevado al cuadrado también. Entonces ahora la idea es resolver 5 al cuadrado, eso es 25, 3 al cuadrado, eso es 9, más lo que es Z al cuadrado. Pero esto no lo puedo resolver. Ahora, este 9, que es el número que vamos a marcar ahora, sería este 9, este número de aquí, que es el 9, está sumando a lo que es el z cuadrado, entonces lo puedo pasar restando. ¿A quién va a pasar restando? A todo lo que está al otro lado, que es el 25. Entonces este 25 le restamos 9 y eso va a ser igual a lo que es el z al cuadrado. 25 menos 9, esto nos daría 16. Y eso va a ser igual a lo que es el z al cuadrado. De esta forma tendríamos 16 es igual a z cuadrado. Resolvamos esto un poco más arribita. Veamos cómo sería. Como he dicho, tenemos lo que es 16 es igual a z cuadrado. Entonces este cuadrado va a pasar como raíz cuadrada al otro lado. O simplemente también podemos decir lo siguiente. Podemos decir que aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y de esa forma cancelamos lo que es el 16. Entonces sería aplicar raíz cuadrada a ambos lados. A este lado donde está el 16 y a este otro lado donde está el z cuadrado. Ese sería mi z cuadrado. Entonces va a quedar lo que es el 16 y a este lado va a quedar lo que es el z al cuadrado. Pero esto es lo lindo. Resulta que acá hay un cuadrado y acá también hay un cuadrado. Es decir, hay un 2, que sería el índice de la raíz. Lo que va a pasar acá es que ese 2 se cancela con ese 2 de ahí. Entonces quedaría solamente la raíz cuadrada de 16. Y quería esta oportunidad, z es igual a la raíz cuadrada de 16. Resulta que la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que z
va a ser igual a la raíz cuadrada de 16, que va a ser más menos 4, que tiene dos soluciones. Yo voy a tomar acá la positiva. Sería 4 y esa sería mi solución. Entonces, de esta forma podemos decir que esta sería la solución que he encontrado yo en esta oportunidad para el lado Z. Es decir, ya tengo la respuesta correspondiente al segmento BC, que sería la segunda pregunta que se está realizando acá, que sería ese segmento, se está preguntando cuál es el largo, y es de 4. Sería en este caso 4 metros, porque todo está en metros. Ahora vamos a trabajar con el primer triángulo. Sería este triángulo de acá. Ese es el triángulo que voy a trabajar ahora. Y acá en este triángulo, yo conozco solamente ese cateto y no conozco el cateto de acá, que es una incógnita, y tampoco conozco la hipotenusa. Por lo tanto, voy a tener que trabajar con esto expresado. No voy a poder calcular como lo hice acá. Y veamos cómo sería esto. Sabemos acá nosotros que Pitágoras dice lo siguiente. Dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a uno de los catetos, que llamaremos cateto 1 al cuadrado, más el otro cateto que llamaremos cateto 2 también al cuadrado. De esta forma sabemos que la hipotenusa sería I, entonces sería I al cuadrado, eso va a ser igual al cateto 1, que va a ser los 3 metros, eso da lo mismo cual designe como 1, los 3 metros al cuadrado, más en este caso el otro cateto, que sería el valor de x, también al cuadrado. De esta forma, lo único que puedo resolver yo sería lo que es el número 3 al cuadrado, es decir, este número es lo único que puedo resolver, esto de acá. Entonces esto quedaría de la siguiente forma. ¿Qué haría? I cuadrado no se puede resolver, queda como I cuadrado igual a 3 al cuadrado, que es 9, más lo que es x al cuadrado. Entonces lo que vamos a realizar acá es dejar esto expresado como una ecuación para un sistema de ecuaciones. Es decir, vamos a decir que va a ser y cuadrado y este x cuadrado, si este que vamos a marcar en este sector de acá, que sería S va a pasar al otro lado restando, puesto que está sumando al 9. Pasaría en este caso como una resta, menos lo que es el x al cuadrado. Y esto va a ser igual a lo que es el 9, que resulta del 3 al cuadrado, sería 9. De esta forma, nosotros hemos obtenido esta ecuación que nos ha dado el triángulo 1. Vamos a llamar triángulo 1 a ese primero que está ahí, a este de acá. Y aquí tendríamos en este caso esto que sería en nuestra ecuación. Esta ecuación la vamos a dejar un poco arribita para recordarla posteriormente. Entonces acá en este sector tenemos nuestra primera ecuación, que es esta. La tenemos listita ahí. Ya, entonces recuerde que hemos trabajado con ese triángulo y con este triángulo de acá. Nos faltaría el siguiente triángulo, que sería este de acá. Este es el triángulo grande, es el triángulo que nos faltaría. Y obviamente este es el rectángulo en ese sector. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos x más 4, acá tenemos 5 y acá tenemos y. Entonces el 5 sería un cateto, el y otro cateto, y este es la hipotenusa. ¿Por qué es la hipotenusa? Porque está frente a frente al ángulo de 90 grados. Entonces, recordemos lo siguiente. Recordemos como lo vimos hace un breve momento, que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2, también hemos dicho que va a quedar al cuadrado. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a establecer lo siguiente. La hipotenusa se sabe que es esto, la parte más larga. Entonces, esa parte más larga, que se llama hipotenusa, sería el x más el 4, que eso es lo que mide el segmento AC. Y eso al cuadrado. Esto va a ser igual
al cateto 1, llamaremos al 5 1, 5 al cuadrado, más, en este caso, el otro cateto que sería i también al cuadrado. ¿Qué nos ha quedado acá? Nos ha quedado un cuadrado de binomio. Si yo por X motivo no me sé la fórmula del cuadrado de binomio, lo que hago es copiar esto dos veces, porque está al cuadrado. Es decir, que sería x más 4, y acá sería x más 4. 5 al cuadrado es 25, más el i al cuadrado. Entonces acá lo que aplico yo es lo siguiente: propiedad distributiva, es decir, s multiplica al primero, pero también multiplica al segundo. Y acá abajo s al primero y s al segundo. ¿Qué sería esto? Sería x por x, eso es x al cuadrado, y lo otro sería x por 4, eso sería más 4x. Después sería 4 por x, también es más 4x. Y sería 4 por 4, eso es más 16. Igual a 25, que eso resulta de 5 al cuadrado, recuerden. Más i al cuadrado. Eso es lo que nos ha quedado acá abajito. Entonces esto lo vamos a escribir en la parte superior. Resulta que acá hay términos semejantes, como sería en este caso el 4x y el 4x. 4x más 4x son 8x. Y acá el x cuadrado simplemente lo bajaría. Sería x al cuadrado más, en este caso, 4x más 4x. Se conserva el literal, que es la x, y se suman los numéricos, y serían 4 más 4, son 8, entonces serían 8x, más el 16, que también lo puedo sumar, pero lo voy a ver después. Acá sería el 25, que se conserva, más lo que es el i al cuadrado. Bueno, esta es una ecuación, por lo tanto, y resulta que si analizamos la primera ecuación, la que tenemos acá arribita, esa de ahí, podríamos despejar lo que es el cuadrado y podríamos trabajar solamente con x acá abajo. Entonces de esa forma podemos encontrar el valor de x, que es la otra incógnita. Entonces voy a establecer lo siguiente: aquí yo voy a despejar lo que es el i cuadrado. Entonces voy a decir que el i cuadrado va a ser igual al 9 más el x cuadrado. ¿Por qué sería 9 más x cuadrado? Porque sería más x cuadrado, porque este es menos x cuadrado, pasaría hacia el otro lado con más x cuadrado. De esa forma, yo puedo establecer que todo lo que es el i cuadrado realmente vale todo esto de acá. Por lo tanto, todo eso lo puedo cambiar acá, donde aparezca el i cuadrado. Yo puedo colocar, si por ejemplo acá hay i cuadrado, como hay i cuadrado en ese sector, que sería esto de aquí, todo esto es i cuadrado, todo eso i cuadrado, yo lo puedo cambiar por lo que es 9 más x cuadrado, lo que marqué recién. Es borrar esto, lo que es esto de acá lo voy a borrar, ¿sí? Y recuerden que ahí había lo que era el i cuadrado, ahí estaba el i cuadrado, en este sector. De hecho, si quieren lo coloco, ahí estaba el i cuadrado. Pero resulta que este i cuadrado vale algo, vale 9 más x cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer, voy a volver a borrarlo, para mostrarle que en ese sector yo voy a colocar esto que tengo acá, chicos. Miren, eso de ahí. Eso de ahí se va a colocar en ese sector de ahí. ¿Y cuánto sería? Sería 9 más x cuadrado. Entonces ahora tengo todo en x. Pero ahora lo que voy a hacer es simplificar ese paréntesis. Recordemos que si delante de un paréntesis hay un signo más, esto quiere decir que se puede simplificar el paréntesis, es decir, borrarlo. Y en este caso mantendríamos los signos internos porque es positivo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda x elevado a 2 más 8x más 16 igual
a 25. Acá nos queda más 9, porque como dije que hay un más delante, se borraría el paréntesis y se conserva todo lo de adentro con el mismo signo, más en este caso lo que es x elevado a 2. Y ahí en este caso quedaría ya, como están viendo ustedes, sin el paréntesis. Y aquí sucede algo maravilloso. Ahora ya no es necesario esto de acá, porque ya lo ocupé. Entonces ahora vamos a escribir todo esto acá en la parte superior. ¿Estamos? Bueno, acá lo que podemos cancelar es el x cuadrado porque está a ambos lados. Esto es, por ejemplo, si yo restara por x cuadrado a este lado y restara por x cuadrado a este otro lado, se iría ese x cuadrado y se iría este otro x cuadrado. Entonces es válido eliminarlo. Y quedaría en este caso la ecuación mucho más sencilla porque quedaría solamente el 8x más el 16. Acá quedaría el 25, se refiere a ese 25. Ese 25 que está arriba lo dejo acá abajo, más el 9. Bueno, de esta forma tenemos una sola incógnita. Que como pueden apreciar ustedes, la única incógnita que está quedando es simplemente lo que es el x. Ese x que está ahí, bueno, no se nota mucho, ya, pero ese x es la incógnita. Va a quedar solamente lo que es el 8 por x. Vamos a dejar este x de color rojo para diferenciar lo que es la incógnita. Y en esta oportunidad el 16 pasa restando. Entonces acá se mantendría el 25 más el 9 y menos el 16. Entonces acá me queda 8 por lo que es el x, que es la incógnita. Y esto va a ser igual a 25 más 9 menos 16, lo cual da 18. Esto sería 18. Entonces acá me va a quedar el x a este lado y el 18 a este otro lado, pero este 18 va a quedar dividido por el 8. Este 8 ha pasado dividiendo, puesto que está multiplicando en este sector, como pueden apreciar ustedes, acá lo tenemos multiplicando en este sector, al otro lado va a pasar dividiendo. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos establecer lo siguiente nosotros. Podemos decir que el valor de x va a ser la división de 18 sobre 8. Y resulta que en este caso no se puede dividir de forma exacta, pero sí lo podemos simplificar. Lo podemos dividir en 2, es decir, dividimos en 2 el 18 y también el 8. Quedaría 9 cuartos. 9 cuartos y esta sería la solución. Entonces este sería el otro valor. Entonces uno de los valores es 4 y el otro valor es 9 cuartos. Y recuerde que esto se mide en metros. Entonces sería 9 cuartos y esto en metros. Y de esta forma tendríamos la solución correspondiente acá, que sería que x vale 9 cuartos metros y z en este caso vale 4 metros. Z recordemos que es el segmento BC y x es el segmento AB, que serían las dos incógnitas del problema. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Hasta la vista.